La Orden de San Agustín se presenta como una formación religiosa bifonte, heredera de la más exigente teología de la interioridad y al mismo tiempo agente protagónico de la expansión imperial hispánica en América. Cuando los reyes católicos promovieron la reforma observante en Castilla, los agustinos abrazaron una versión rigorista de su regla que los alineó con los intereses de la monarquía. Se convirtieron en una fuerza de choque espiritual con alta preparación intelectual y una capacidad para administrar poblaciones y recursos. La expedición de los 7 agustinos que desembarcaron en Veracruz en mayo de 1533 fue una operación calculada dentro del complejo jurídico-económico del patronato regio. Este patrocinio, sin embargo, distaba de ser altruista. Cada convento representaba la modalidad más rentable de consolidación territorial. Un puñado de frailes que aprendían lenguas vernáculas congregaban a poblaciones dispersas y erigían imponentes complejos arquitectónicos resultaba, a los ojos del Consejo de Indias, más eficaz y menos oneroso que una guarnición militar permanente. El conjunto conventual era simultáneamente fortaleza simbólica, centro de adoctrinamiento y nodo de inteligencia etnográfica, y se convertía en unidad productiva agroindustrial con huertas, obrajes y control de recursos primarios, reproduciendo una lógica de apropiación territorial que iba mucho más allá del altar. Para los frailes que cruzaron el océano, la misión era auténticamente evangélica y en muchos casos estuvo teñida de un milenarismo que veía en América la oportunidad de instaurar una cristianidad primitiva, inmune a las corrupciones europeas. Los agustinos, con su teología del amor y la comunidad, se concebían como herederos de la Jerusalén celestial, pero esa utopía se realizó mediante la implantación de instituciones que, bajo la protección de la espada y el derecho de conquista, desarticularon las cosmovisiones originarias. Así, cuando los agustinos se internaron en el árido valle del Mezquital y pusieron la primera piedra del convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan hacia 1550, eran una orden transatlántica respaldada por la corona, financiada por la tributación indígena y dotada de un carisma que fusionaba la mística del corazón flechado con una extraordinaria capacidad de administración territorial. El complejo que levantarían sería cristalización pétrea de esta doble naturaleza, un lugar donde el amor divino se predicaba con la misma contundencia con la que se ejerce el poder colonial. El arribo de la Orden de San Agustín al Valle del Mezquital respondió a una calculada lectura del territorio, de sus habitantes y de las necesidades políticas y económicas del virreinato temprano. El valle se localiza en el actual estado de Hidalgo, al norte de la Cuenca de México. Se trata de una vasta depresión de origen tectónico drenada por el río Tula y sus afluentes, con altitudes que oscilan entre los 1700 y 2100 metros sobre el nivel del mar. Lo que define la experiencia humana en esta región es su aridez. La precipitación pluvial no rebasa los 500 milímetros anuales, concentrados en unos pocos meses estivales, y las temperaturas pueden superar los 35 grados centígrados en la temporada seca. Los habitantes originarios del Mezquital eran mayoritariamente otomíes, pueblo de filiación otomame. Las fuentes coloniales tempranas los describe como gentes pobres belicosas, habituadas a las incursiones de grupos chichimecas, pames y jonases, con quienes mantenían relaciones tanto de conflicto como de intercambio intermitente. Las minas de plata de Pachuca, descubiertas en 1552, demandaban alimentos, mano de obra y vías de comunicación seguras, todo lo cual requería asentar y disciplinar a la población indígena de la zona. Los agustinos se ofrecieron y fueron promovidos por el virrey y la audiencia como la avanzada capaz de organizar esa sedentarización sin el costo de un ejército permanente. A estas razones económicas se sumaba una motivación misional específica. A diferencia de los franciscanos, que ya habían ocupado las áreas centrales, los agustinos buscaban territorios vírgenes donde pudieran desplegar su utopía comunitaria sin interferencias ni de otras órdenes ni del clero secular. En este sentido, el Mezquital representaba un desierto, en el imaginario bíblico de los frailes, un lugar de prueba y elección, análogo al Sinaí y al desierto de Judea, donde se forjaría una cristianidad primitiva libre de las corrupciones europeas. El asentamiento prehispánico sobre el cual se erigía el convento se llamaba Ñamemí, en otomí, según diversas glosas, mi maíz o mi sustento, y se ubicaba en un valle recorrido por un pequeño río en las faldas de la sierra de Actopan. La presencia de manantiales y las cercanías a rutas preexistentes lo hacían idóneo para establecer un centro de doctrina. Los agustinos llegaron a través de un contacto diplomático con los caciques otomíes, quienes probablemente vieron en la alianza con los frailes una oportunidad para preservar parte de su autoridad frente a los encomenderos españoles y para obtener protección con las incursiones chichimecas. Los caciques donaron tierras y trabajo para la edificación del convento. A cambio, los agustinos educaban a sus hijos en las primeras letras y la doctrina cristiana.
Los colocaban en los cabildos indígenas como alcaldes y regidores y mediaban entre las autoridades virreinales. El convento se constituyó así desde su origen como un nodo de poder donde convergían los intereses de la corona, los frailes y los nobles indígenas, aunque siempre bajo la hegemonía de los dos primeros. La advocación elegida para el convento fue San Nicolás de Tolentino, fraile agustino italiano canonizado en 1446, que era conocido como patrono de las ánimas del purgatorio y Taumurgo, famoso por sus milagros de multiplicación del pan y por sus visiones del más allá. La periodización precisa de la construcción del convento ha sido objeto de debate entre los especialistas, pero existe consenso en situar su inicio hacia 1550. Los materiales empleados procedían en su mayor parte de fuentes locales, y afirmar que los indígenas construyeron el convento es un hecho material y jurídico. La edificación de los conventos del siglo XVI en la Nueva España se sustentó en dos instituciones coloniales que transformaron las obligaciones tributarias prehispánicas en trabajo forzoso para las empresas de la corona y de la iglesia, el tequio y el repartimiento. En el Valle del Mezquital, los pueblos de indios estaban obligados a enviar cuadrillas rotativas de trabajadores, hombres adultos en edad de tributar, para las faenas de construcción. Estas cuadrillas acarreaban piedra, excavaban cimientos, transportaban agua y mortero y asistían a los canteros y albañiles especializados. La financiación, sin embargo, no descansaba exclusivamente sobre el trabajo forzado. Las llamadas limosnas de vino y aceite, asignadas por la hacienda a cada convento, cubrían una parte de los gastos corrientes y de los ornamentos sagrados, pero la inversión más cuantiosa provenía de los encomenderos, que poseían pueblos y estaban obligados por la legislación a costear la doctrina de sus indios. Las donaciones para la fábrica del convento constituían una inversión en prestigio y en salvación eterna, ya que a cambio los frailes ofrecían misas, capellanías y en ocasiones el derecho del enterramiento en la iglesia. Si la piedra y la cal hicieron los muros, el agua hizo posible la vida que debía transcurrir dentro y alrededor de ellos. El Valle del Mezquital es una región de aridez estructural donde la disponibilidad del agua condiciona la agricultura, el asentamiento y la salud. Los agustinos lo comprendieron desde el primer momento. Por ello, su primera intervención de gran envergadura no fue el templo, sino la obra hidráulica que garantizaría el abasto continuo del convento y de la población congregada. Aprovechando los manantiales que brotaban en las estribaciones de la sierra, los frailes diseñaron un sistema integrado que constataba de tres componentes principales: un acueducto subterráneo, un pocito en el centro del claustro y una red de canales de distribución hacia la cocina, la huerta y el atrio. El tramo final desembocaba en el pocito claustral, una construcción de mampostería situada en el centro del patio del claustro, cuyo brocal de cantera labrada con molduras y un arco de medio punto es una de las piezas más refinadas de la cantería del conjunto. Desde allí, canales secundarios llevaban el agua a la cocina y a la huerta. Un ramal adicional surtía una fuente en el atrio destinada al consumo de la población indígena. La sofisticación de este sistema no debe hacer olvidar su significación política. En una región donde los manantiales habían sido objeto de culto y de disputas entre comunidades, el control del agua por parte del convento implicaba un reordenamiento radical de las relaciones de poder. Quien poseía el agua poseía la capacidad de fijar a la población, de regular los ciclos agrícolas y de castigar la desobediencia con la privatización del recurso. El pocito claustral, situado en el corazón mismo del espacio más íntimo de los frailes, era el centro de una red que irradiaba subsistencia material y el control demográfico. En los planos y las descripciones de la época aparece como un elemento jerárquicamente equiparable al altar. Ambos son fuentes de vida, uno material y otro espiritual, y ambos están bajo la custodia exclusiva de los religiosos. Pero el poder del agua no era solo fáctico, era también simbólico. Para los otomíes prehispánicos, el agua estaba vinculada al Tlalocan, el paraíso subterráneo de Tlaloc, dios de la lluvia. Los cerros eran considerados depósitos de agua y en sus cuevas y manantiales se realizaban ofrendas y peticiones de lluvia. La sacralidad del agua era por lo tanto un eje de la cosmovisión indígena. Los agustinos reorientaron esta sacralidad. El pocito fue revestido de un significado bíblico, se le asoció con el pozo de Jacob, donde Jesús pidió agua a la samaritana, convirtiéndose en figura del agua viva que sacia la sed espiritual. Esta resignificación operó mediante la experiencia cotidiana. Los indígenas que acarreaban el agua, que la veían brotar en el pocito durante las celebraciones o que recibían el riego en sus parcelas desde los canales del convento, aprendían en la práctica que el agua ya no manaba de las montañas sagradas por intervención de las deidades antiguas. El complejo monástico se organizó en torno a tres ejes visuales y funcionales bajo el modelo clásico de la evangelización: el gran atrio cuadrangular, la capilla abierta anexa y el templo propiamente dicho, al que se adosan el claustro y las dependencias de la vida comunitaria. El atrio, de aproximadamente 60 metros por lado,
supera los 3.600 metros cuadrados y está delimitado por una barda almenada que le confiere ya desde la lejanía un aire de ciudadela. 4 capillas pozas, de las cuales se conservan 2, se emplazan en sus esquinas. Estas capillas de planta cuadrada y bóveda de arista son una primera muestra del sincretismo formal. Su trazo es renacentista, pero las almenas y las presencias de merlones recuerdan tanto los castillos medievales como los huatepantlis, muros de serpientes de los centros ceremoniales mesoamericanos. La capilla abierta, situada a un costado norte del atrio, fue el primer espacio en ser levantado. Constituyó un volumen alargado y en su interior los casetones de las bóvedas se pintaron con estrellas de 8 puntas, flores estilizadas y roleoles, creando una bóveda celeste que convertía el acto litúrgico en una antesala del cielo. La iglesia sigue la orientación canónica este-oeste, con el presbiterio hacia el oriente, hacia Jerusalén, y el sol naciente, símbolo de Cristo resucitado. La fachada principal del templo es una síntesis de tradiciones arquitectónicas que los agustinos emplearon para transmitir mensajes precisos. Se alza como un gran rectángulo rematado por una espadaña de 3 arcos para campanas, ya que nunca se construyeron torres. La portada, enmarcada por un alfiz de tradición mudéjar, presenta un arco de medio punto flanqueado por columnas abalastradas de gusto plateresco. En la hornacina central, una escultura de San Nicolás Tolentino recibe al visitante, flanqueada por los escudos de la orden agustina. El corazón, atravesado por flechas, remata la composición una ventana coral circular con tracería de resortones góticos. El plateresco, con su profusión decorativa, seducía la mirada indígena habituada a la ornamentación exuberante de los templos prehispánicos, al tiempo que proclamaba la rigidez y la actualidad cultural de la orden. El interior del templo produce un efecto de verticalidad y de elevación que contrasta deliberadamente con el paisaje horizontal y árido del exterior. La nave se cubre con bóvedas de crucería estrellada, cuyos nervios de piedra labrada parten de ménsulas adosadas a los muros y se entrecruzan formando estrellas de 4 y 6 puntas. El presbiterio, en cambio, se cierra con una bóveda de nervaduras cuyos casetones hexagonales, pintados en azul y oro, contienen símbolos de la pasión y del orden. Esta cubierta es una metáfora teológica hecha piedra. La bóveda de crucería, con los nervios que se entrecruzan y se multiplican, evocan las palmas del martirio y el árbol de la vida, pero sobre todo configuran una Jerusalén celestial que desciende sobre el fiel. El claustro, de planta cuadrada, se organiza en 2 niveles. Los corredores del claustro bajo conservan restos de una Pasión de Cristo pintada en blanco y negro, de trazo firme pero hoy muy deteriorada. En el claustro alto, en las paredes de los corredores y flanqueado los accesos de las celdas, los tlacuilos pintaron escenas de la vida de San Agustín y de otros santos de la orden. En el muro sur se representa el cielo o la Jerusalén celestial. La escena se organiza en registros horizontales. En la parte superior, la Trinidad preside en gloria, rodeada de ángeles, músicos y querubines. En los registros inferiores, los bienaventurados hombres y mujeres eclesiásticos y laicos avanzan en procesión hacia la ciudad amurallada, cuyas puertas custodian un ángel. Los rostros de los bienaventurados presentan rasgos indígenas morenos. Es la promesa visual de que la salvación está abierta a los neófitos siempre y cuando preserven en la fe y la moral cristiana. En el muro norte se despliega el infierno. La escena está dominada por un gran caldero hirviente del que emergen los condenados y por una legión de demonios grotescos. Estos demonios incorporan elementos del bestiario prehispánico, en particular jaguares, serpientes emplumadas y reptiles con crótalos, figuras que en la cosmovisión otomí y nahua remitían a deidades del inframundo y a fuerzas telúricas. Los pecados capitales están personificados. Aparecen también frailes torturados y obispos entre los condenados, lo que universaliza el mensaje: nadie por su estado está exento del juicio. La bóveda del cubo de la escalera, pintada con ángeles, roles y símbolos marianos, remata el programa con un mensaje de esperanza: la Virgen como intercesora y el cielo como meta accesible si se reconocen los escalones de la virtud. Acosada al claustro está la sala de profundis, que es un espacio rectangular cubierto por una bóveda de cañón con lunetos. En el testero principal se despliega un mural de la crucifixión de Cristo, flanqueada por la Virgen y San Juan Evangelista. La ejecución estuvo a cargo de tlacuilos indígenas, pintores formados en las antiguas escuelas de códices que trabajaron bajo la supervisión de los frailes. Los modelos visuales procedían de grabados europeos, aunque los tlacuilos no fueron meros copistas. Introdujeron variaciones en la composición, incorporaron elementos de la flora y la fauna locales, suavizaron o endurecieron gestos y plasmaron en los rostros una expresividad que delata la sensibilidad estética propia. Los otomíes adoptaron los santos, las vírgenes y los ritos católicos, pero los revistieron de significados propios. San Nicolás Tolentino fue venerado no solo como intercesor de las ánimas, sino como un nuevo señor del agua.
que podía atraer la lluvia. Las cruces atriales fueron adornadas con flores y espigas de maíz durante las rogativas agrícolas, fundiendo el símbolo de la pasión con las ofrendas de la tierra. El modelo de la doctrina regular comenzó a desquebrajarse en la segunda mitad del siglo XVII. El convento de Actopan perdió paulatinamente sus visitas y su jurisdicción sobre los pueblos de indios que fueron convertidos en curatos seculares. Los frailes vieron reducida su presencia a un pequeño grupo que mantenía el culto en los templos conventuales, mientras las propiedades anexas, tierras, obrajes y ganados comenzaron a ser enajenadas o arrendadas para sufragar los gastos del culto. La comunidad indígena, ya diezmada por las epidemias y por la migración hacia las haciendas y las minas de Pachuca, dejó de proporcionar el trabajo y el tributo que había sostenido la construcción. El golpe definitivo llegó con las reformas liberales del siglo XIX. La ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, promulgada en 1859 durante la Guerra de Reforma, privó a la Iglesia de sus propiedades y ordenó la exclausión de los religiosos. A partir de entonces, el inmueble fue destinado a usos profanos que aceleraron su deterioro. Durante la intervención francesa y el Segundo Imperio, el convento sirvió como cuartel de tropas imperiales y republicanas. Más tarde, en el Porfiriato, fue utilizado como caballerizas, almacén de granos y en algunos momentos como cárcel municipal. No obstante, el templo nunca dejó de funcionar como parroquia. El giro hacia la valoración patrimonial comenzó en las primeras décadas del siglo XX, en consonancia con la consolidación del nacionalismo cultural postrevolucionario. En la actualidad, Actopan es una ciudad de aproximadamente 30.000 habitantes, cabecera de un municipio que combina la agricultura de riego, el comercio y una creciente actividad turística. El exconvento, situado en el centro geográfico e histórico de la ciudad, es el emblema de la identidad actopense y el principal atractivo para los visitantes. Hoy, los actopenses habitan este paraje sin necesidad o interés de leer y entender todas sus capas. Les sirve como atractivo turístico con la eterna promesa de visitas para una derrama económica que no llega. Celebran a San Nicolás, se fotografían bajo las bóvedas góticas, encienden las velas para sus difuntos y en los meses de sequía miran al cielo como sus antepasados otomíes, esperando la lluvia que, desde hace casi 500 años, sigue siendo la mediadora de todas las cosas en el Valle del Mezquital.